Damos la bienvenida a la periodista Judith Prada, con quien ayer también compartimos micrófonos aquí en esta entrega informativa especial que hicimos durante toda la jornada electoral para mantenerlo informado. Muy buenos días, Judith, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días y buenos días a toda tu amable audiencia. Por supuesto que fue una jornada electoral con muchas sorpresas, principalmente porque existían, si bien tendencias antes del 18 de octubre, en una campaña que todos los bolivianos han vivido de una manera muy atípica por diferentes sectores, pero en esa tendencia principalmente no se esperaban de momento esos resultados. Pero ojo, lo que ayer hemos recibido todos los bolivianos, esta información en relación a cuál sería la tendencia final de la votación de los ciudadanos, es la voz de las encuestadoras, en este caso la empresa Siesmori, no los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral y por supuesto de las diferentes direcciones departamentales de la Corte Electoral. Y esa finalmente debería ser la premisa fundamental, esperar esos resultados, aunque por supuesto cuando hay una tendencia de boca de urna es casi imposible que se reviertan esos datos. Pero sin embargo, por responsabilidad y por principio, yo creo que toda la población tiene que esperar serenamente los resultados oficiales del organismo administrador de todo lo que fue esta contienda electoral, que vale la pena destacar, ¿no, Cecilia? El comportamiento y la madurez de la población. De aquí para adelante, cuando se conozcan estos resultados, no sabemos si esta noche, en 2 días, porque la ley electoral prevé, también tiene términos establecidos entre el día de la votación o los próximos 7 días. Sin embargo, este tribunal que se ha comprometido lo más antes posible a acelerar para darle la información verídica, auténtica en torno a la voz del pueblo, porque finalmente ha sido la sociedad la que se ha manifestado a través de las urnas, Cecilia. Así es, justamente acabamos de tener hoy en la mañana un contacto con uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y decía que ya han avanzado al menos un 16% del cómputo nacional y un 20% del cómputo de los votos del exterior, pero que pretenden tener el resultado hoy de los votos del exterior. Bueno, al margen de eso, este resultado a boca de urna que fue publicado anoche por Siesmori, pero también hoy se conocieron los resultados de la Fundación Jubileo, que más o menos son marcan la misma tendencia. Judith, si bien mucha gente se ha sorprendido de la gran diferencia que hay de porcentaje entre el primero y el segundo, pero la misma oposición ya venía diciendo de que había esa posibilidad de que gane el MAS. ¿A qué crees, a qué atribuyes desde tu punto de vista que finalmente se impuso el movimiento al socialismo frente a una oposición compuesta por varios partidos, pero que no logró de alguna manera consolidar la victoria? Principalmente no nos olvidemos que había un gran porcentaje del voto indeciso o el voto que tenía la sutileza muy grande de una parte de la población que no se animaba a manifestar por quién o a qué partido, a qué candidato iba a dar su apoyo. Políticamente, algo que cambió y me imagino que generó la decisión final, si es que estos fueran los resultados, porque son resultados de boca de urna, fue esa fragmentación por la cual los ciudadanos acudieron prácticamente a las urnas. Acudieron en un momento muy polarizado para el país y en medio de una campaña que fue más de división, de polémica entre los candidatos supuestamente de la oposición. Ese tiempo que tenía que ser muy importante para ellos en capitalizar el voto del ciudadano, sobre todo de ese gran porcentaje de indecisos, fue más que todo un momento de hostilidad entre ellos y no tanto de construcción, de fortalecer sus propuestas, de enamorar a ese electorado que, ojo, también es un electorado ya muy activo, muy involucrado en las decisiones que se tengan que asumir a nivel país,
no porque sean políticos, de ninguna manera, simplemente que ya la población sabe cuáles son sus derechos, sabe cuáles son, qué importante es su participación en sí para formar parte de las decisiones que le afectan como ciudadano en un país como el nuestro, por ejemplo, que viene golpeado por una crisis que es del coronavirus, pero una crisis grande, económica. Un gran porcentaje de la población quedó sin empleo, algunas empresas se cerraron, entonces es un cúmulo de asignaturas pendientes que esta población requiere del nuevo gobierno. Claro. No, o sea, Judith, no podemos hablar que solamente el voto duro del MAS le dio esta victoria. Hubo un gran caudal de votos que finalmente apostaron por el MAS, desde mi punto de vista también por el tema de la economía, la estabilidad que se necesita hacia adelante, ¿no? Teniendo en cuenta que también durante estos meses no ha habido grandes señales sobre ese tema de quién da mayor proyección de estabilidad al país. Certidumbre para la gobernabilidad del país, eso es lo que espera la población, y ese me imagino que fue el detonante para que acuda a las urnas. Estamos hablando de un partido político también que gobernó este país durante 14 años, que ha mostrado una estructura como partido político y de alguna manera la gente que forma parte de ese apoyo a este partido, pues logró nuevamente ratificar esa decisión de que van con una estructura, mientras que por el otro lado, el lado de la oposición, más que consolidar una estructura de seguridad, de certidumbre de la población, solamente se vio un momento de hostilidad. Fue un golpe entre ambos candidatos, ya sea el de Comunidad Ciudadana como de Creemos, cuando ese tiempo valioso, porque realmente era valioso, debió ser aprovechado para ellos y tener otra mirada, ¿no? Para evolucionar, porque la contienda en la que ellos se vieron inmersos fue un tiempo totalmente desaprovechado que no les permitió a ellos poder tener esa posición clara para captar, enamorar a ese electorado que al final, independientemente de la ideología, del tema político, es una parte de la población muy, pero muy ansiosa de esperar que les resuelvan sus problemas. Esos problemas tienen que ver con estabilidad, con empleo, que finalmente es la asignatura más importante que se requiere. Ahora, en el tema político también, si llegaran a confirmarse que estos son los resultados, cuando el Tribunal Electoral y las Cortes Departamentales también lo otorguen, es importante también tomar en cuenta que no tendrían mayoría en la Asamblea Legislativa, que es el ente muy importante para poder definir las leyes y los decretos para que se analicen, ¿no? Tendrían mayoría, pero no los 2/3, ¿no? Entonces, totalmente. Ahí es cuando debe entrar la negociación, que desde su punto de vista del MAS sí van a tener que hacerlo. Pero bueno, veremos cuál es el escenario que se da de parte también de los partidos de oposición. Ahí estaría Comunidad Ciudadana y Creemos también. Correcto, esa participación de sus asambleístas, ya sea en la Cámara de Senadores y de Diputados, será también una voz fiscalizadora, y también tienen que llegar a acuerdos, necesariamente tienen que sentarse para negociar, pero que esa negociación sea con una mirada proactiva del bien común y no esté básicamente en una posición de intereses más partidarios, ideológicos o de agrupación. Este es el momento más claro en el cual la población espera una decisión muy clara, espera gobernabilidad, espera principalmente esa posibilidad de tener la confianza de que Bolivia va a salir adelante, de que existe un camino de la esperanza para ir construyendo, porque la situación es de ya muy compleja por el tema sanitario, pero en el tema que más interesa a la población es esa estabilidad
de la seguridad de sus fuentes de empleo, el poder invertir esa seguridad jurídica también, que es fundamental. De aquí para adelante hay que tener serenidad. Recordemos que ayer, durante toda la jornada, los vocales y el presidente del Tribunal Supremo Electoral nos hablaban de un espíritu de tranquilidad. Sí, evidentemente, tiene que haber un espíritu de tranquilidad, pero también ellos tienen que estar a la altura de las circunstancias y no generar ninguna duda, acelerar su trabajo, mostrar los resultados y también la población tener el comportamiento necesario. Si esos son los resultados, Cecilia, también se tiene que aceptar, se tendría que aceptar. Me refiero al conjunto de la población, porque eso es democracia. Ahora, ya el pueblo... Judith, hablando justamente de la tranquilidad, realmente ha sorprendido también el comportamiento de la población durante la jornada de ayer y también en la reacción de parte de la ciudadanía. Si bien en redes sociales hay un montón de mensajes, de críticas de todos lados, pero sí, en general el país está en este momento en tranquilidad. Seguimos con lo habitual, con las labores cotidianas. Esa convulsión, esos hechos de violencia que tal vez se esperaban, se decía mucho sobre eso después de las elecciones, que iba a pasar un escenario muy duro, pero hasta el momento no se ha vivido eso. Y bueno, Judy, hay un tema también interesante que estaba comentando el diputado del MAS, Henry Cabrera, hace un momento, y es que el MAS reconoce errores y desde su punto de vista un error muy importante ha sido no aceptar el resultado del 21F, es decir, que en vez de repostular a Evo Morales, el MAS tendría que haber generado nuevos líderes. Tal vez se dieron cuenta en este proceso de transición que hubo de que pueden surgir nuevos líderes. ¿Qué decís vos sobre eso? La posibilidad de que el MAS se reinvente en torno a nuevas figuras. Claro, sería lo adecuado, pero no solamente para esta tienda política, sino en todos quienes quieren participar de la política activamente. Tienen que generar una posición desde abajo, tienen que trabajar esos liderazgos, pero esos liderazgos no solamente deben ser construidos en el área urbana. En el ejercicio periodístico nos permite a nosotros poder desplazarnos por todos los rincones del país y son necesidades totalmente distintas las que existen en el área urbana como en las provincias, en lugares que son incluso de difícil acceso porque todavía no todo el país está construido, no en todos los sectores existen carreteras, hay adversidades para poder desplazarse a determinadas localidades. Pero ¿qué es importante en todo eso? Ese liderazgo que se tiene que construir tiene que ser desde abajo. ¿Eso qué implica? Que tienen que llegar a conocer primero Bolivia, tienen que llegar a conocer las necesidades del boliviano, pero el boliviano en todos los lugares, no el boliviano de un sector, no el boliviano que forma parte de un grupo simplemente. Algo que es importante en relación al movimiento del socialismo es el hecho de solo embanderar la imagen de una persona, como en este caso ocurrió con Evo Morales. Durante 14 años fue prácticamente una mirada como un líder insustituible. De pronto ese fue uno de los errores y no admitir también la autocrítica. En el movimiento al socialismo, en todas las coberturas y todo lo que nosotros los periodistas hemos observado, o estabas con una posición, con una mirada supuestamente de construcción, o por el otro lado era simplemente un contrario a lo que las disposiciones o las medidas que se asumían. Yo quiero remarcar en algo muy importante, Cecilia. Cuando ingresó el expresidente Evo Morales en su primer discurso a la nación en el 2006, en enero del 2006, él manifestó que sus enemigos eran los periodistas. Así es. Y con el tiempo
algo que dejó bien establecido es que había que disciplinar a los medios de comunicación. A partir de eso se generó una relación muy hostil, muy tensa con los medios críticos, con los medios, con los periodistas. Siempre los consideró enemigos. Fiscalizaban las acciones dentro del gobierno. Y en este caso, eso es lo que queda de pronto. Todo aquel que cuestione las políticas de lo que fue el anterior gobierno estuvo en un sitial considerado como un enemigo. Incluso hasta se envió a elaborar un documental que se llamaba El cartel de la mentira, donde se identificó y visibilizó a varios periodistas como supuestos enemigos de este gobierno. Eso es lo que queda de alguna manera a nivel de todos los periodistas que han venido conociendo este proceso. Ahora, si esta es una nueva estructura y se confirman los resultados y el movimiento al socialismo vuelve al poder, pues tendría que haber una mirada ya democrática, ¿no? Una mirada en la que se permita también a los medios de comunicación, a los periodistas, simplemente hacer su trabajo con total independencia, la misma independencia que se le tendría que otorgar a los diferentes poderes del Estado, tanto al poder legislativo, el ejecutivo y en este caso incluso el Tribunal Supremo Electoral. Esa institucionalidad, cuán importante es, porque eso va a permitir poder avanzar y poder hacer pactos que permitan una viable gobernabilidad en el país. Y el que surjan nuevos liderazgos, pues van a ser siempre bastante factibles, en el sentido de que mientras más voces, más democrático el accionar se genere y tengan una posición siempre mirando hacia el interés común colectivo, claro, no tendría que haber ninguna diferencia, Cecilia. Claro, si bien las cifras le dan una victoria bastante contundente, casi el doble del segundo, que sería Comunidad Ciudadana, pero también en la práctica el movimiento al socialismo va a tener el desafío de hacer ese gobierno de unidad nacional que dice, ¿no? Y es conversando con los diferentes sectores sociales y también con con otros partidos políticos para fortalecer lo que es el sistema democrático también en el país. Bueno, Judith, muchísimo. Perdón. Cecilia, sí, para cerrar simplemente, ya tenemos una sociedad, un tejido social fraccionado, un tejido social dividido. Lo que correspondería es comenzar a construir, pero siempre mirando el interés colectivo. Si bien la resiliencia nos va a permitir una resiliencia colectiva, adaptarnos a las circunstancias, a todos y desde todos los sectores en caso que esto se confirme, y bueno, al mismo tiempo aceptar, porque creo que no hay nada más democrático que la voluntad de un pueblo ejercida pacíficamente como ocurrió ayer en las urnas. Muchísimas gracias a la periodista Judith Prada, muy amable Judith. Además quiero destacar también el trabajo que hemos compartido ayer en micrófonos durante toda la jornada electoral, cubriendo ese día, domingo 18 de octubre, un día histórico para el país. Judith, te cuento que hay más de 40,000 personas que han podido ver justamente en total todos estos 3 programas, estas 3 entregas que hicimos ayer de varias horas de trabajo con todo un equipo valioso de Frecuencia Urbana, y que también hemos estado conectados con otros medios como incluso el programa Cobertura que bajo tu dirección. Muchísimas gracias, Judith, por tu aporte. Muchísimas gracias, Cecilia, a ustedes fue un placer, y principalmente siempre con la mirada de construir la sociedad. Cada vez que se democratiza la información, siempre vamos a apostar al desarrollo, todos construyendo en unión por nuestro país principalmente. Muy buenos días, Judith, gracias.